Hola, hola, nuestras queridísimas parejas de este programa. Bienvenidos al taller 7. Ya estamos a punto de terminar este ciclo de talleres y de encuentros de este año, porque sí, ya estamos finalizando el año en noviembre, así que estamos finalizando este proceso que hemos elegido entre ustedes y nosotros. Somos Daisy Torres Y Alejo Montalto. y les damos la más cordial bienvenida a este taller. Vamos a comenzar un poquito hablando del taller de la vez pasada, que nos quedamos un poco en el proyecto de vida. Una de las cosas que quizás muy pocas parejas hacen es justamente plantearse en el corto, en el mediano y en el largo plazo hacia dónde va la pareja y hacia dónde va la familia. Y luego es lo que les permite caer en rutinas, caer en simplemente vivir el día a día en un apagón de incendios. Cuando nos sentamos a proyectar, a planificar y a ponerle acción, eso nos motiva, nos llena de ilusión y sobre todo nos marca un norte. Seguro que recordáis algunos momentos cuando hay un proyecto nuevo que arranca, que uno casi no puede dormir, que implica mucho trabajo, pero hay como una motivación, hay un estímulo muy grande. Es un poco la idea que queríamos transmitir en el taller precedente, es decir, tener un proyecto de vida que puede ser ambicioso o menos ambicioso según también el tiempo y la energía de cada caso, pero tener un proyecto común y una visión, eso os va a dar una motivación eh, importante a lo largo del tiempo y os va a mantener activos y con esa ilusión de seguir adelante y de cumplirlo. Y eso no implica que muchas cosas pues no se cumplan de acuerdo a las expectativas, ¿no? Estamos abiertos también a la posibilidad de que en el universo realmente no controlamos nada. Pero una de las cosas que a nosotros nos gusta pensar es que detrás de todo lo que ocurre hay una gran bendición para nosotros. Esto lo tenemos como mantra, como una frase súper específica y grabada para justamente cuando hay esos momentos de transiciones o de oscuridad, llamémoslos así, saber que eso externo que está sucediendo realmente es porque nos está colaborando para un mayor bien y un mayor beneficio. Creo que se los compartíamos alguna vez también un poco con el proyecto que estamos desarrollando ahora con el jardín, y es que ha implicado muchísimo trabajo para nosotros, pero también una ilusión enorme, nos ha unido muchísimo más como pareja, como familia, porque además Alejandro va ahí, Lucía también, entonces realmente el podernos plantear esas cosas a corto, mediano y largo plazo, y justamente ahora estábamos tomando un café y compartiendo como, bueno, y qué más viene, ¿no? En esa continua proyección, en esa continua, digamos, como desenredar eso que sentimos en el corazón para poderlo materializar después, pues es lo que nos llena justamente de ilusión y de motivación, como les decíamos antes. Por eso estos momentos en pareja son sumamente importantes. Es importante sacarlos a pesar del trabajo, a pesar de los hijos, eh, y a pesar de las circunstancias externas. Para Alejo y para mí es súper importante el tiempo individual y el tiempo en pareja, porque eso nos oxigena, eso nos permite también un poco en el momento del reencuentro, y habla un poco de oxigenación en nuestro caso, que estamos arrancando un proyecto, que estamos con Alejandro de 2 años y con Lucía a punto de tenerla entre nosotros, de 1 hora de esparcimiento, de nadar 1 hora, de verte una serie de 2 horas, ese tiempo para ti, ¿no? O sea, de respiro individual, y luego de, pues, mientras el niño hace la siesta, el poder sentarnos a compartir, a visualizar, a crear, ¿no? Y porque acuérdense que creamos desde el mundo invisible y luego se materializa en el plano visible. Eso lo hemos insistido muchas veces y es que no nos cansamos de repetirlo porque para nosotros es fundamental. Una pareja o cualquier tipo de relación hay que cuidarla, hay que dedicar tiempo, hay que esforzarse.
y hay que compartir. También hay muchos momentos bonitos, pero hay también momentos en los que uno realmente hace un esfuerzo. En este momento pues no lo haría, pero lo voy a hacer pensando en eso. Es como realmente el ejemplo de una planta. Todo el mundo sabe que una planta, si no la estás regando, si no la estás cuidando, pues por muy hermosa que sea al principio, va a acabar muriéndose y quedándose en un palito seco. Entonces es un poco lo mismo en la pareja. Como decía Daisy, también con cara a un proyecto, siempre apertura, es decir, tener siempre la flexibilidad de adaptarse a lo que ocurre, porque si está ocurriendo es que está ocurriendo. Como decimos nosotros, si está ocurriendo, aunque no veamos el beneficio en ese momento, y puede que sea incluso muy doloroso la experiencia, siempre tenemos la fe que para algo mejor está ocurriendo. Y eso da una, aunque uno viva una tristeza, aunque viva un duelo, te da como una cierta tranquilidad, una paz interior muy profunda que es fundamental. Pero apertura, porque la vida siempre nos sorprende. Entonces hay un proyecto común, pero uno se puede rediseñar, puede cambiar ciertas cosas. Lo importante es tener siempre el foco y los mismos valores y ilusión en un proyecto común. Pero el tiempo y la vida misma nos irá un poco indicando por dónde ir y dónde adaptarse. Exacto. Así que bueno, esa era un poquito la introducción que queríamos hacerles para hablar de un tema que consideramos que es muy importante y que muchas parejas pues no son del todo conscientes de esto. De hecho, a nosotros también nos llevó un tiempo darnos cuenta de cómo funcionábamos en cuanto a energía femenina y masculina. Y creemos que esto puede evitar mucho conflicto cuando uno se conoce y conoce a la otra persona. Así que hablaremos un poco del tema, intentaremos ser muy pragmáticos, muy prácticos y con ejemplos que les ilustren y les permitan un poco sacar todo el jugo de este taller. Entonces, bueno, realmente la energía, la energía femenina y masculina están presentes en cada individuo. Es decir, cualquier ser humano tiene las dos energías en sí mismo. Esto, lo que pasa es que hay una que normalmente se hace como más visible o se manifiesta más fuertemente en unos momentos y la otra en otras circunstancias. Esto depende de nuestro estilo de vida, esto depende de nuestra crianza, de nuestra cultura y de básicamente el autoconocimiento y el autodominio que tenemos de nosotros mismos. En pareja, porque puede que, de hecho a nosotros nos pasaba, como que antes de conocernos, pues cada uno era de una manera. En el momento en que una pareja se une, una pareja empieza a buscar el equilibrio, aunque esto no signifique que se vive en armonía. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, porque empezamos a hacer compensaciones. Si yo veo que mi pareja tiene más energía femenina, por ejemplo, en el aspecto del dinero, entonces yo saco mi parte más masculina. Pero eso no quiere decir que igual a mí me gustaría que eso fuera así, sino que puede que esto me esté ocasionando a mí frustración y conflicto interno. Y entonces al final, si no descubrimos cuál es la causa de esa frustración y ese conflicto interno, pues justamente terminamos un poco en constante conflicto, ¿no? Entonces, es justamente un poco esto, se trata un poco de ver cada uno cuál es el papel o cuál es la energía predominante que tiene y cuál es la energía que ha surgido para compensar quizás la energía más femenina o más masculina que está marcando el otro. Esto, repito, no tiene nada que ver con el sexo en el sentido de que, si yo soy mujer, pues debería tener la energía más femenina. Con el género, no. No tiene nada que ver. Todos la tenemos, las dos, y nos funciona. Y cuando las dos energías en nosotros están en equilibrio en la parte individual, explota la creación. Entonces, justamente se trata de ver este equilibrio. Sí, eso, para que realmente quede claro, es un tema muy importante. Todo el mundo hemos oído hablar de la energía femenina y masculina, pero yo creo que muy poca gente sabe la trascendencia, la importancia que tiene tener un autoconocimiento profundo en ese sentido y cómo adaptarlo a la pareja. Es decir, cada uno de nosotros como individuo tiene una energía dominante, ya sea la masculina o la femenina.
es muy, muy difícil tener un equilibrio perfecto de las dos energías. Pero es hacia ahí como individuo que hay que esforzarse para intentar lograrlo. Es decir, primero, cuando uno es consciente que tiene, por ejemplo, la energía masculina dominante, pues entonces hay una serie de cosas que vamos a ver en el taller que se pueden hacer para intentar bajar un poco, equilibrar las dos energías, bajar un poco la masculina y subir un poco la femenina. Eso es un trabajo individual para equilibrar su propia energía. Como decía Daisy, muchas parejas pueden que de repente encuentren un equilibrio en el que justamente uno de los dos tiene una energía masculina, por ejemplo, muy fuerte, y justamente la otra persona tiene una energía femenina muy fuerte. Entonces, aparentemente hay como un equilibrio, pero es un equilibrio que puede ser cómodo durante un corto plazo de tiempo, pero al final ahí detrás se van a crear dependencias y lo que uno, cuando detrás de la dependencia muchas veces es rabia, o sea, uno le va a echar en cara al otro cosas que igual de pronto no es capaz de hacer él mismo. Entonces, por eso es muy importante ser consciente de su propia energía, de la energía de la pareja y junto como trabajo también de pareja intentar equilibrar los dos, cada uno su parte, para que realmente no sea simplemente un complemento de pareja, que puede ser positivo, que es importante conocerlo, pero no es el equilibrio perfecto, porque detrás se van a crear dependencias y se van a crear también conflictos. Bueno, entonces la energía femenina está relacionada con los siguientes aspectos, con la intuición, es decir, la capacidad de sentir más allá de lo que se ve. Repetimos, esto no tiene nada que ver con el género, porque hay hombres que son muy sensibles y que tienen esa capacidad de sentir y pues mujeres un poco menos. Es la energía que invita a la unidad, está relacionada con los sentimientos, se busca trascender la individualidad y el conectarse con todos. Es una energía que es receptiva, es fuente de inspiración, posee energía de sanación, tiene que ver con la pasión, es energía sexual y es administración del hogar en términos generales y globales. Es decir, quizás este aspecto pues igual sí corresponde más este último un poco a la parte más relacionada con el género, ¿no? Porque digamos que solemos ser las mujeres las que tenemos un poco esa visión global de administración de hogar y de esto, ¿no? Que se ve. Entonces, justamente, digamos, como estos aspectos son los que muchas veces salen más a relucir en las mujeres que en los hombres, aunque no tiene nada que ver, pero importante para que lo tengamos claro. Es como la típica, un poco, es más sutil, la energía femenina es más sutil, es más delicada, es tan potente como la masculina, pero es distinta, no es tan fuerte, no sé si me explico, es como, pues, como decía Daisy, pues crear, por ejemplo, un hogar acogedor son pequeños detalles, no es una luz enorme o una lámpara enorme, son pequeñas cositas delicadas que hacen que el ambiente general, por ejemplo, de hogar, pues se sienta acogedor. Es también la compasión y bueno, y lo que hemos explicado aquí, es una energía también muy bonita, muy sutil y muy poderosa también. En cambio, la energía masculina pues está relacionada con la acción, con lograr las cosas, con materializar proyectos, es la organización financiera, es el yo, es la protección. En la parte masculina se hace posible la realización de las ideas, es la transformación del pensamiento en forma material y es la necesidad también de ser reconocido y valorado por los demás. Así que esto nos permite ir encajando ya y quizás dándonos cuenta, uy, pues yo esto sí lo tengo más de la energía masculina, esto igual de la femenina, y cómo lo vemos un poco compensado quizás en pareja, ¿no? Sí, esta, por ejemplo, la energía masculina es un poco más fácil de identificarla porque es más fuerte, es más visible. Y muchas veces la típica pregunta o comentario, el que lleva los, no sé cómo dice aquí, los pantalones en la pareja, pues muchas veces se asocia a la masculina como si fuera pues un poco más evidente. Y tiene una connotación, cuando se dice eso, tiene una connotación un poco negativa, porque parece un poco como hay una dominancia o una autoridad impuesta a la otra persona. No hay que interpretarlo así. Las dos energías son magníficas y son buenísimas. Puede que haya un desbalance en una pareja, eso sí, pero es lo que estamos viendo. Pero digamos que intentar identificar también en vosotros y en vuestra pareja
las dos energías, cada una con sus características. Bien, entonces como decíamos un poco al principio y por eso un poco las dos imágenes que ponemos en estas diapositivas, resulta de vital importancia el autoconocernos, el poder establecer en qué parte soy yo más femenina, en qué parte tengo más energía masculina, para yo en equilibrio poder luego brindarle esa parte completa a mi pareja. Cuando esto no está claro, nos empezamos a adaptar roles de una energía a otra sin tenerlo claro. Entonces, por ejemplo, la invitación aquí es a identificar en la parte financiera quién es quien lleva la batuta, porque luego qué pasa, por ejemplo, vamos a hablar de la parte financiera y la parte sexual, ¿de acuerdo? Entonces, si hemos dicho que la parte financiera es más energía masculina y la parte sexual es más energía femenina, ¿qué pasa cuando estos roles están invertidos? Pues que es quizás la mujer quien lleva toda la organización financiera y el hombre quien manifiesta como más, digamos, como energía sexual. Y la mujer siente como, quizás a veces puede llegar a sentir de pronto rechazo porque no ve esa parte masculina en su pareja e intenta tener el control, pero sin darse cuenta que es que está supliendo, que también, que ahí están intercambiados los roles. Entonces, por eso es súper importante que encontremos el equilibrio individual y para poder llevar ese equilibrio a la pareja. Sí, porque lo que dices es muy importante. Es decir, si ya vosotros sois conscientes de vuestra energía, vuestro propio equilibrio, digamos, el equilibrio entre las dos energías y el equilibrio también de las dos energías de vuestra pareja, pues ya es mucho más fácil no entrar en el error de discutir por una falta de energía de un tipo que uno puede resentir o que uno puede tener la expectativa respecto a la otra pareja. Siendo consciente que es una cosa que nos está faltando a nosotros mismos, pues ya es mucho más difícil echar la culpa al otro. Es parte que lo que hemos hablado en los talleres de honestidad, de autohonestidad, y decir, bueno, a ver, yo tengo parte de responsabilidad en esta situación, sí que me gustaría que estuvieses más, no sé, por ejemplo, más activo o más activa en esto, que tuvieses más capacidad de acción, que no te quedases siempre con unas ideas pero nunca las llevas a cabo. Por ejemplo, estamos hablando ahora de energía masculina. Entonces, teniendo en consciente eso, pues es mucho más fácil hablar con la pareja y hacer esos esfuerzos que vamos a indicaros para poder subir esa energía que nos está faltando. Como os decía, es algo que no se puede equilibrar del todo. Es una dominante, viene de cultura, viene de toda una vida. Es muy difícil cambiar ese tipo, pero sí se puede hacer esfuerzos para subirla o bajarla según lo que se necesite. Y en pareja todavía más. Entonces, eso os va a dar una herramienta más a la hora de una discusión, decir, uy, pero claramente es un ejemplo de energía masculina y femenina lo que estamos enfrentando. Entonces, antes de entrar en la discusión y empezar a pelear, etcétera, hemos visto las herramientas de comunicación, todas las herramientas que hemos estado viendo hasta ahora, pero haceros la pregunta, si es una cuestión de energía masculina y femenina, pues entonces ahí es donde tenéis una herramienta muy poderosa de entender lo que ha pasado y decir, ah, mira, ya está, viene de ahí. Entonces ya automáticamente la culpa no es el otro, sino es una introspección recíproca, decir, bueno, vale, viene de ahí, otra vez hemos caído un poco en el mismo patrón. Y bueno, a partir de ahí hay una espiral ya enorme para poderlo solventar y superar ese momento de conflicto sin mayores discusiones. Claro, porque muchas veces a algunas parejas lo que les pasa también es que, sobre todo aquellas que están un poco en conflicto y están muchas veces o a punto de no casarse o a punto de romper un compromiso o a punto de separarse, es que no entienden muchas veces lo que les está sucediendo, porque por algo una pareja se unió al principio y es que vimos algo en el otro que nos atraía, vimos algo que entendíamos que funcionaba y de repente al hacer que el tiempo pase, entonces lo que sucede es como que vienen decepciones y desilusiones, pero no por el otro, sino porque yo no vi en el otro
aquellas cosas que digamos que no tuve en cuenta, que ya todas estas cosas de comunicación, de proyección, del espejo y de mí misma y de la misma acomodación que hemos hecho para poder funcionar en equilibrio. Entonces, por eso hemos anotado, digamos, como algunas de las fuentes más importantes de incomprensión en la pareja que tienen que ver con la energía femenina y masculina. Entonces, la primera es el aspecto económico, la segunda el aspecto sexual, la tercera el orden, la cuarta sentimientos versus racionalidad y la quinta competencia por no definir roles. Entonces, en el aspecto económico, digamos que lo que se suele presentar con mayor, digamos, como frecuencia es el tema de, primero, de no saber, que esto también ya lo hemos hablado, de cuentas comunes, cuentas separadas, el no tener claro hacia dónde se va. Y normalmente hay una persona que asume el control financiero. Entonces, aquí, ¿quién es quien está asumiendo el control financiero de la pareja? Porque el dinero es una de las fuentes principales de divorcio de las personas, es el tema del dinero, así como el tema sexual. Son como básicamente, y de incompatibilidad, básicamente porque terminamos un poco sin compartir, viviendo vidas paralelas, cada uno haciéndose cargo de sus intereses, justamente porque no hay un proyecto de vida que nos convoque cada vez a la ilusión. Entonces, si yo tengo un proyecto de vida que al corto, al mediano y a largo plazo estoy revisando, estoy en constante ilusión, en constante movimiento. Si no, al final, pues me asumí un poco una postura de comodidad para vivir una vida paralela. Yo me fijo en mis intereses, el otro que haga los intereses del otro, y pues al final no terminamos compartiendo nunca nada. Entonces, por eso, digamos que hemos anotado como estas fuentes de incomprensión y les daremos un poco una visión general de cada uno. Entonces, en el aspecto económico, ¿quién es el líder? ¿Lo está haciendo el hombre o lo está haciendo la mujer? ¿Bajo qué energía? Y si me siento cómodo o no me siento cómodo con ella. Igual en el aspecto sexual. ¿Quién es el líder? ¿Quién normalmente suele tener la iniciativa? ¿Me siento cómoda o me siento cómodo con esta frecuencia, con esta iniciativa? Ojo que estos dos aspectos ya los habíamos tratado, entonces también es una manera de medir si hemos evolucionado, si hemos puesto acción, es decir, energía masculina, en que estas cosas mejoren, porque recuerden que si yo tengo la información y no hago nada y no tomo acción, es exactamente, y estoy peor que antes, porque tengo la información pero no la estoy utilizando. El aspecto del orden, la energía femenina suele ser mucho más organizada que la masculina. Esto también suele ser una fuente de conflicto. ¿Quién es más ordenado? ¿Cómo funcionan? ¿Se respetan un poco los pactos y los acuerdos que se han hecho o no? Normalmente la energía femenina tiene que ver más con los sentimientos y la energía masculina con la racionalidad. Si yo no doy suficiente información, no me entienden. El otro no me va a comprender. Pero si tampoco expreso mis sentimientos, el otro tampoco puede entender desde qué lugar estoy intentando comunicarme. Y también ya habíamos hablado de esto, de la competencia por no definir roles. Y hablamos un poco de competencia cuando yo estoy intentando que el otro me valore y me reconozca por aquello que soy y no entre en conflicto conmigo. Entonces es como que no hemos definido nuestros roles porque no tengo ni idea si soy más energía femenina o más masculina. Y si no tengo ni idea de la parte individual, pues peor idea tengo de cómo es que estamos funcionando de manera inconsciente en la pareja. Exactamente, aquí son algunos ejemplos o situaciones en las que se pueden manejar ya sea con la energía predominante masculina o femenina. Aquí es donde, por eso la pregunta es una introspección realmente, es decir, en cada situación que tenéis es realmente quién la está manejando y desde qué energía dominante la está manejando. La estoy manejando, pues, no sé, el chico en el caso de la pareja,
lo estoy manejando con la energía más bien femenina. Bueno, vale, eso tiene una serie de repercusiones. ¿Cómo impactan esas repercusiones en uno mismo y en la otra pareja? ¿Son compatibles? ¿Tienen una buena recepción porque están equilibradas o al contrario están chocando igual con otro manejo distinto de esa misma situación con otra energía? Es un poco como el ejemplo de los hemisferios, el hemisferio derecho y izquierdo. Una misma situación, una misma información es procesada de manera completamente distinta si uno tiene el cerebro dominante derecho o el izquierdo. Eso hay muchos casos de coaching y de pronto el último taller vamos a hablar también un poco de las distintas tipologías, porque es que es increíble como una misma situación, una misma información es vivida, procesada de manera completamente distinta según el mapa emocional que tiene cada persona. Que, entre el mapa y también la parte del hemisferio, pero es uno de los elementos, pero hay otros más también. Entonces, eso es un poco lo mismo. La energía femenina y masculina también pueden explicar un montón de situaciones y un montón de manejos o conflictos en la pareja. Entonces, aquí es un trabajo de introspección importante que tenéis que hacer. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. No tienen por qué ser estos si para vosotros no nos llaman la atención. Son, en cambio, otras situaciones. Puede ser también el manejo de la familia política, ya lo hemos hablado. Es decir, cualquier tipo de situación donde vosotros pensáis que puede haber o ha habido en el pasado o tenéis actualmente algún conflicto, analizarlo desde el prisma de la energía más femenina y masculina. ¿Quién está llevando, como dices, un poco el liderazgo? A tener cuidado con la palabra líder porque hay muchas interpretaciones, pero lo que queremos decir aquí en este sentido es quién está pues llevando un poco la iniciativa en eso, qué está llevando ese aspecto. Ya sea puede ser las cuentas económicas en casa o cualquier otro aspecto. ¿Desde qué prisma? ¿Desde qué prisma? ¿Desde qué energía? Y ver cómo encaja en cada uno. Para ver si ahí veis igual alguna información, alguna solución que de pronto no teníais del todo presente y que os pueden ayudar a manejarlo mejor. Así que bueno, justamente para este es un trabajo, por favor, individual de observación interna y de pareja, porque antes de poderles dar herramientas que, como mencionaba Alejo, sí se las vamos a dar, es importante que sepamos, como siempre, desde dónde partimos, porque yo puedo conocer herramientas, pero al final, pues si no sé cuál es la causa o si no sé, no me conozco, pues va a ser muy difícil que la pueda aplicar de manera efectiva. Entonces, bueno, la primera pregunta es, o sea, aparte de lo que ya hemos hablado para ir identificando el módulo anterior, entonces, ¿te sientes en equilibrio unitario con las dos energías que habitan en ti o sientes que hay una predominante? ¿Cuál es? Descríbete según tu energía femenina. O sea, ¿cómo eres desde la energía femenina con lo que hablamos hoy? La tercera, descríbete según tu energía masculina. La cuarta es describe a tu pareja en la energía femenina o desde la perspectiva o desde el prisma de la energía femenina. Luego lo que vas a hacer es describir a tu pareja desde la energía masculina. Luego vas a contestar cuál sientes que es tu trabajo interno para estar tú en equilibrio. O sea, es decir, dónde sientes que quizás deberías subir un poco la energía masculina y bajar la femenina o al contrario. Y la séptima pregunta es ¿cuál sientes que es el rol que has adoptado en pareja y que no te permite sentirte cómodo? Para responder esta pregunta les va a ayudar mucho el haberse cuestionado sobre los puntos de la diapositiva anterior, es decir, como en esos puntos determinantes o en esas, digamos, como aristas que pueden ser fuente de conflicto, ¿cuál sientes, por ejemplo, en la parte financiera? Igual has sido tú quien ha asumido más la energía masculina, o en la parte sexual has adoptado más un rol femenino. ¿Cuál es eso que sientes cuál es el rol y cómo se han acomodado en pareja? Vais a ver que haciendo el ejercicio, como siempre, nosotros confiamos plenamente en vosotros que lo hacéis de manera muy honesta, lo hemos visto siempre en todas las instituciones, de pronto en el mismo ejercicio os vais a dar cuenta donde hay de pronto un bloqueo o una dificultad. Si no sabéis describiros a vosotros en una de las energías, de pronto es porque ya es un síntoma, ¿no? Ya es como que la desconozco, con lo cual, porque no está muy presente en mí, todo igual de pronto, o está presente en mí, pero no la he dejado salir, entonces
entonces no soy consciente de manera racional y no la puedo describir. Por eso es muy importante que os toméis esos ejercicios, como siempre, muy en serio y veréis que los resultados pueden ser sorprendentes. Claro, además porque normalmente cuando solemos ver un conflicto en el otro hay un conflicto no resuelto en mí. Entonces quizás dándome cuenta y haciendo ese ejercicio un poco de identificación de energías y de trabajo de energías en mí, me doy cuenta que lo que siempre pensé que era el otro del conflicto, pues soy yo quien no ha dejado, porque también igual a veces puede llegar a pasar a que soy yo quien adopta una medida y una postura y no le permite al otro adoptar otra. Y entonces pues se encuentran en situaciones cómodamente incómodas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que entran en una zona de confort que le genera incomodidad a los dos. Exactamente. Entonces, es un trabajo largo de honestidad, de transparencia. Nos queda solo un taller en el cual vamos a compartir las maneras en las cuales podemos equilibrar y subir. Primero, digamos, como mantenernos más en equilibrio, el soltar, el cómo lo podemos soltar, el cómo podemos reequilibrarnos en pareja, cómo actuamos, como decía Alejo, un poco desde el hemisferio derecho o el izquierdo, según las tipologías, y haremos una evaluación de estos 8 talleres y estas 8 consultas de este año. Así que les rogamos el favor de verdad que lo hagan en total honestidad, transparencia. Es un regalo que se hicieron ustedes, que eligieron hacerse ustedes como pareja y que les traerá frutos maravillosos. Quizás no lo vean todos desde hoy, porque a veces uno hace un trabajo, el trabajo un poco individual se va viendo con el tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, hoy cada vez que nos sentamos y somos conscientes, a veces nos sentamos a recordar cómo funcionábamos antes y decimos, Jolín, el camino que hemos hecho. O sea, porque muchas veces así al corto plazo no lo ves, pero dices como, wow, es que mira antes cómo manejábamos esto, ahora cómo lo llevamos y así sucesivamente. Entonces, les rogamos eso, que lo hagan desde el amor, desde la honestidad y la transparencia. Son como conexiones neuronales, diría. Sabéis que pues, todas esas son semillas, son herramientas. Cuando uno discute en pareja es porque hay una incomprensión recíproca o por lo menos de la parte de una de las dos personas. En general, si se discute es de las dos. Y muchas veces, pues, una comprensión que puede evitar un conflicto y puede ser incluso transformar un conflicto, una discusión en algo muy bonito de pareja, puede ser también justamente la toma de conciencia de estas dos energías. Todas las cosas que hemos ido trabajando son semillas, son herramientas que os permiten, y eso es nuestro propósito más grande, que ojalá os permitan en momentos determinados tener esa conciencia, ese clic en el momento del conflicto que os evita vivir una experiencia de malestar, de conflicto y al contrario, transformarlo en una cosa bonita de crecimiento de pareja. Así es. Así que bueno, con esto nos despedimos, les mandamos un besito enorme, les deseamos un feliz y bendecido día y no se olviden de tomarse el tiempo en pareja y el tiempo individual es sumamente importante. Que se tengan esos espacios para compartir, para conectarse y no simplemente apagar incendios y vivir un día tras otro de manera igual y sin ilusión. Bueno, Un pues, abrazo un y abrazo a bendiciones. todos.